hay una situación política global que tiene pendiente a todo el planeta, y son las elecciones en Estados Unidos. Nosotros hemos querido traer pues a un especialista para que nos explique pues la injerencia que tiene en este momento esa decisión que tomen los norteamericanos con el resto del planeta. Carlos. Pues así es, Marta, hemos contactado a la doctora Linda Romero. Ella es de Ecuador, es una analista política, pertenece a la red latinoamericana de consultores políticos, RedCop, y pues la hemos llamado para que nos explique cómo van en este momento las elecciones en Estados Unidos, qué se da, cuál es la importancia que tiene para Latinoamérica estas elecciones, qué tanto nos marca el destino de lo que pueda suceder hoy en Estados Unidos. Doctora Linda Romero, muy buenos días, bienvenida a Violeta Estéreo. Buenos días a toda la audiencia de Violeta Estéreo, gracias. Creo que esto va a marcar un ítem en todas las democracias de Latinoamérica, porque esto va a generar una referencia de cómo los ciudadanos estamos pensando y estamos votando. Creo que esto es la atención mundial por ser Estados Unidos uno de los países más fuertes económicamente, quienes marcan el flujo económico y comercial de toda Latinoamérica. Sí, bueno, señor. Pues hay que decir que ya se han abierto los primeros centros de votación en Estados Unidos y que los diferentes medios de comunicación han empezado a través de las redes sociales a emitir minuto a minuto boletines sobre cómo será esta sumatoria de votos de los millones de ciudadanos que ya han votado en los comicios de los Estados Unidos. Pero para entender un poco este tema, doctora Linda, hablemos primero de cómo se maneja el sistema electoral en Estados Unidos, que es diferente al que manejamos en América Latina, de que cada ciudadano tiene su propio sufragio. Allá existe algo denominado los colegios electorales. Bueno, y que eso también no se convierte en una obligatoriedad, es decir, que hay una democracia mucho más participativa, no como en el caso de nosotros, donde el voto es obligatorio. Pero sí, también aquí hay una modalidad diferente en donde estos colegios electorales, dependiendo de los estados, en diferentes partes de los Estados Unidos, Pensilvania, Miami-Dade, que son los condados más grandes, pues van a tener las votaciones ya decididas y donde pues podremos tener los resultados pronto, no como nosotros en Latinoamérica, donde hay obviamente un conteo rápido y donde se puede presumir quién ganó. Acá ya sabemos que por mayor número de votantes dentro de los colegios electorales ya tenemos realmente la figura que ganaría, si es Trump, si es Biden, que son dos personajes fuertes en los Estados Unidos, los que han marcado tendencia. Y si aquí me lo permites, obviamente va a marcar mucho el tema del debate, su primer debate que fue Trump antes de que anuncie que enfermó por COVID, donde pues él se notó muy agresivo, donde él quiso parar ciertas cosas de Biden, porque hay que ver aquí, ¿no?, los intereses económicos, cómo se ha venido manejando Trump en la parte empresarial, cómo ha ido manejando el tema de la economía, cómo ha reivindicado el nacionalismo estadounidense, obviamente haciendo que todas sus empresas marquen la tendencia para nuevos empleos para norteamericanos. Y aquí sucede algo extraño, porque Trump, a pesar de haber sido muy duro en sus comentarios desde la anterior campaña presidencial, son latinos que son residentes norteamericanos ahora quienes están de acuerdo, quienes sienten a Estados Unidos como su patria y quienes apoyan a él, que uno diría, bueno, o sea, ¿por qué no lo hacen los estadounidenses y por qué los latinos? Mientras que Biden obviamente va por la parte partidista de la democracia, pero de las empresas, quienes quieren invertir en los Estados Unidos. Y es bastante curioso, ¿no? Porque Trump es una persona millonaria que maneja muchas empresas, pero Biden ahora es quien le hace peso. Entonces, yo creo que va a estar reñidas las elecciones, pero siempre va a tener una tendencia política de arraigo, de nacionalismo. Acuérdense que nosotros somos una mercadotecnia de emociones, y después de esta pandemia hay un antes y después en los votantes. Es decir, cómo están esas fibras emocionales, cómo sabemos que nuestra vida está tan endeble, se puede poner en juego, que la pandemia no ha terminado, y cómo manejaron el mensaje en los dos encuentros de debate que tuvieron. Entonces yo creo que aquí pues primará
el voto dentro de los colegios electorales, el debate en sí, el mensaje, si ha sido por parte de ellos claro, conciso y concreto, si logró calar en las fibras emocionales. Y también habrá la otra parte del voto visceral, que a pesar de no ser obligatorio, ellos sienten la responsabilidad de un cambio. Sí, entonces, hay muchas cosas que hay que visualizar. Permítame, Marta, doctora. y es que en el tema de los latinoamericanos causa bastante curiosidad que la canción de la campaña de Donald Trump la hacen tres artistas, unos artistas de Cuba que se denominan los Tres de La Habana, y ha sido la canción favorita de la campaña, que de hecho ya está dentro de los Billboard, y justamente como digamos que los latinos están apoyando y apostándole a la campaña de Trump. Sí, señor, por la situación del nacionalismo, porque ya se consideran ellos norteamericanos. Pero nos regresamos a la situación de los colegios electorales. ¿Cómo funciona ese colegio electoral? Porque la percepción que se tiene afuera es que ese voto individual, aunque sean muchísimos, no llega, no se hace o no se refleja tan igual al colegio electorado. ¿Cómo funciona ese colegio electoral? Bueno, según el método que tiene los Estados Unidos, no importa cuántos votos mayoritarios tengan. Eso fue lo que pasó en las elecciones anteriores con Hillary Clinton, que en algunos estados fue la más votada. Sin embargo, sí, no llegó a la participación para ganar la presidencia. Y esto pues marca también una tendencia de cuál es la percepción, la acogida que tienen los votantes, cómo están viendo el tema de las elecciones, y por supuesto esta nueva forma, sobre todo ahora después de la pandemia, de que por más votos que sea, siempre se va a tomar los porcentajes más altos dependiendo de los estados donde hay mayor cantidad de habitantes. Y esto pues le va a dar una ventaja tanto a Biden o Trump, sobre todo donde están también asentados las comunidades latinoamericanas, que lo que tú decías, obviamente se sienten parte del suelo norteamericano, ya lo ven como su propia tierra. Entonces va a marcar mucho esto, y creo que hay varios estados, Pensilvania, Wisconsin, Miami-Dade, que son condados grandes, Miami-Dade, condado más grande de la Florida, donde también se va a generar votos para poder ver cómo estas encuestas pues se hacen. Algo también importante acá, como se presumió en las elecciones anteriores, al ser votos electrónicos puede ser manipulable. Esto no lo podemos aseverar, pero pues ahora la mayoría se va a manejar el tema de en línea, no solamente en los Estados Unidos. Se tendrá que acoger esos votos a nivel de Latinoamérica y el mundo, sobre todo por el tema de la pandemia. Pero pues hay que ver realmente cuál ha sido el mensaje. Acuérdense que Trump la vez anterior, él lo hizo de una manera muy natural. Él fue hacia las fibras más sensibles, porque él salió comiendo KFC, McDonald's, no deberíamos nombrarle ni siquiera a esas marcas, pero sin embargo caló en la emoción, amparándose en estas marcas para generar un voto colectivo. Entonces hay que ver cómo ha cambiado también el panorama, saber cómo estarán votando estos estados, cómo se visualizó la campaña, lo que decían ustedes del tema de la canción, que no fue precisamente por artistas norteamericanos, sino por quienes se sienten identificados con el mensaje, con la proyección, con el nacionalismo. Porque tuve la oportunidad yo en las elecciones anteriores de conversar con la gente de la comunidad en la Florida, y ellos dicen, no, aquí está mi tierra, aquí están mis hijos, aquí están mis cosas, Estados Unidos es mi país. Entonces el nacionalismo va a depender mucho también en la votación que sea en estos colegios electorales, quienes pese a tener una mayoría, pues marcará por la tendencia el tema de los votos que apoyará a Trump o a Biden, ¿no? Yo creo que podría adelantarme, decir que va a ser un poco reñida, pero la tendencia es clara. Trump ha calado su mensaje en las comunidades latinas, y creo que por ahí sí puede haber una ganancia y una reelección. Ya. O sea, la situación allí se va por los colegios electorales y por la Cámara de Representantes y Senado, teniendo en cuenta las condiciones, las reglas de juego que tiene en este momento Estados Unidos para elegir presidente. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias marcadas entre Donald Trump y el otro candidato, Biden?
Bueno, yo creo que va desde el punto, miren, Biden manejó en sus dos discursos más sobriedad, pero fue bastante persuasivo con Trump, porque obviamente él tiene información que le va a perjudicar a Trump, entonces trató como de sacar todo ese arsenal, pero nunca perdió la parte ejecutiva, la parte señorial, de poder decirle a los Estados Unidos que se puede generar un cambio con más protocolo, pero donde la inversión extranjera sea parte de la economía en los Estados Unidos. Y eso creo que va a marcar una diferencia entre aquellos votantes que quieren obviamente generar mayor trabajo, más empleo, pero inversión. Porque obviamente Estados Unidos, al ser el sueño americano, pues y que todavía lo mantendremos porque es algo que está inducido en nuestro cerebro, creo que esto sí marcará un antes y un después. Mientras que Trump sigue con un discurso populista, y miren cómo es esto, ¿no? Con un discurso populista que también impacta a las audiencias. Entonces creo que por ahí vamos a ir generando esta percepción que la gente quiere ver. Y acuérdense que las elecciones siempre han sido viscerales en todo. Los seres humanos manejamos obviamente esta forma de poder conectarnos con ellos. Bueno, y se ha marcado, por supuesto, bastante diferencia entre lo que es decisiones cruciales en el tema de los Estados Unidos, por el tema de la diplomacia, por el tema de la inversión extranjera, porque Trump ha dicho que las empresas estadounidenses deben volver al suelo norteamericano para poder generar mayores ingresos. Por eso se han tomado varias medidas a favor de Estados Unidos, donde se proyecte, donde haya mayor empleo, donde la economía resurja, mientras que Biden obviamente propone también inversión extranjera para poder proyectar, sacar adelante y no perder la hegemonía, porque también hemos visto que en esta pandemia pues se ha cambiado muchísimas piezas en el orden del juego. Entonces creo que es bastante interesante ver cuáles serán los progresos que se vayan dando dependiendo de cómo caló el mensaje. Y aquí hay que ver, los seres humanos somos tan emocionales que vamos a lograr entender realmente en el contexto económico, social, sanitario, cómo se va a manejar eso. Tiene muchísimas dudas de cómo se va a desarrollar el proceso electoral, avivadas por la desconfianza de Trump hacia el voto por correo, ¿no? Que eso ya pasó en las elecciones anteriores, pero pues también hay que ver cómo Biden también quita esa percepción de lo que Trump pues está manejando ahora como presidente de los Estados Unidos. En estas elecciones hay 3 temas fundamentales para que por favor lo revisemos. 1, el tema COVID. Sin duda, pues el manejo que se le ha dado al COVID en Estados Unidos ha generado mucha polémica y mucho rechazo, incluso por la misma comunidad científica. 2, el tema de los migrantes, en especial los latinos. Muy posiblemente esos migrantes de los que hablaba su merced hace un momento tendrán un papel decisivo en estas elecciones. Y también ese nuevo discurso que se ha empezado a manejar no solamente en Latinoamérica, sino que hemos visto también en otros países y que llega también al escenario político de Norteamérica, y es decir, que con Biden llegaría el socialismo a la Casa Blanca. ¿Qué tan probable es eso? Bueno, vemos aquí realmente que hay un voto sí populista, un voto emocional, que está cargado de lo que te decía de este tema de pertenencia, pero también frente a lo que hacía Biden, que obviamente pues acusaba a Trump de beneficiarse de negocios y de llevar al país a una profunda crisis, y se lo dijo, que no asume responsabilidades y que divide a los estadounidenses, porque eso fue una característica realmente de por qué los latinos y no los estadounidenses se identifican con Trump. Entonces esto pues nos va justamente a citar la división, y yo te digo, es increíble saber cómo en los Estados Unidos, uno de los países pues más fuertes y poderosos económicamente, marca ese ausentismo también que habrá electoral, y esta división de saber por qué votar por él o no votar por él, o simplemente dar un voto en contra.
Y eso es lo que nos pasa en Latinoamérica. Entonces esto por eso es tan irreverente saber qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos para nosotros poder proyectarnos cómo serán las elecciones. Por ejemplo, nosotros también estamos aquí en un proceso electoral y esto va a depender mucho, porque estamos hablando que el COVID nos cambió la forma de percibir el mundo, no es lo mismo. Entonces hay gente que está mucho más centrada ahora en tener no solamente un sentido de pertenencia, sino en poder tener oportunidades de empleo que sean todos, que ha sido obviamente el discurso de Trump. Y pues obviamente Biden viene también con un discurso más bien avasallante de potenciar la economía a través de alianzas estratégicas, y pues esto también va a denotar un cambio en los cuales vamos a poder ver qué es lo que pasó. Aparte que Biden pues fue muy tajante también en responsabilizar de tantas muertes por el tema de COVID, siendo uno de los países epicentro. Entonces, la verdad, yo te voy a decir algo que nos pasa a todos: adelantarnos de cómo puede ser. Muchas veces las personas deciden el voto con la papeleta en el voto electrónico, y esto va a depender su estado de ánimo, cómo ha percibido la realidad, cómo ha escuchado el mensaje y obviamente la presión social que esta ha generado. Entonces, eso es importante saber cómo se podrá generar las nuevas políticas, los tratados de comercio con los países. Y ahora lo que nos toca, sinceramente, creo que es ver cómo suceden estas situaciones en los Estados Unidos, y sobre todo pues ver cuál ha sido la retórica en el tema antimigración también, y el aumento de arrestos a los indocumentados. O sea, todo esto va a ser como un cúmulo de emociones donde muchísimas personas van a aplicar su voto, van a ausentarse, y esto pues va a denotar cuál es el liderazgo que Trump, pese a todas las cosas, ha logrado mantener por su mensaje. Por eso mucha gente decía que lo del COVID puede haber sido una estrategia. Y bueno, pues en la guerra, el amor y la política dicen que todo se vale. Linda. Entonces, creo que hay que ver cómo se van dando las cosas. Linda, permítame, en una situación como esta, donde la población latinoamericana en Estados Unidos es bastante grande, y donde se está vendiendo ese discurso nacionalista de que esta es su patria, Estados Unidos, tome a Estados Unidos como su patria, los mismos latinos que están votando por Donald Trump pues están cerrándole las puertas al resto de migrantes. ¿Ellos son conscientes de esto? ¿Lo hacen en ese sentido? ¿Cómo funciona para ese gremio latino que en últimas dice, yo ya estoy acá, yo ya me nacionalicé, pues que se freguen los demás? Sí, yo creo que ese más bien sí es un mal que nos lleva a los latinos realmente al progreso mal tergiversado. Primero porque entre latinos mismos se da cuenta en los Estados Unidos prima el egoísmo, y esto es lo que los candidatos son lo que aprovechan, porque ellos nunca van a abrir brechas. Pero sin embargo, por eso pues Biden fue una de las cosas que le reclamó a Trump en los dos debates, diciendo que él había separado el tema, que había separado la percepción que tienen los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que ver realmente cómo se van a manejar esto, cómo puede el presidente ganar las elecciones a pesar de estar adelante o detrás de las encuestas, y esto pues va a denotar realmente cuál va a ser la decisión que se tenga, ¿no? Sí. Y obviamente en la democracia, o el candidato demócrata también, pues saber que la ventaja financiera significa que podrá inundar los medios semanas antes de la votación, como lo hizo Biden. Acuérdense que Trump no tiene una buena relación con los medios, es muy hosco, y hay que ver ahí también cómo se están jugando estas presiones mediáticas para poder dejar entrever cuál será el resultado. Yo creo que aquí hay intereses económicos fuertísimos, sí, los cuales pues realmente van a demarcar la economía, sobre todo y eso, Latinoamérica. Linda, Estados y eso Unidos, me lleva a preguntarle entonces a Colombia, ¿qué le conviene más? Ay, tu pregunta bastante compleja, porque si me lo preguntas a mí de manera personal diría, los dos tienen rabo de paja,
y los dos tienen intereses que siempre van a estar enmarcados en mantener su economía, pero sobre todo en embelezarse en el poder. Suele pasar, nos ha pasado en Latinoamérica. Colombia viene haciendo un proceso, no solamente el tema de paz, sino en poder mantener su economía, y esto pues, y el crecimiento que ha tenido Colombia también en estos últimos años, pese por supuesto a los debacles que tiene el dólar. Yo creo que no me adelantaría mucho. Creo que Trump incluso ha hecho algunos tratados para poder conciliarse con algunos países de Latinoamérica. Bueno, con Colombia siempre ha tenido buena relación, con Ecuador en este gobierno fue como comenzaron a hacer intercambios comerciales, y pues yo creo que su política retórica ha sido un poco sensible. Acuérdate que en el tema del COVID, Estados Unidos pues proporcionó ayuda a los países, sobre todo a quienes estratégicamente les conviene. Entonces, Ecuador y Colombia son países estratégicos para su operación comercial. Entonces, la verdad, avisorando un tema político, Trump llevaría la ventaja porque ha logrado, pues, como te decía, mantener ese mensaje retórico desgastado, pero que llega a la gente. Yo no, pues, realmente se sorprende, pero creo que las ventajas a nivel nacional se vuelven irrelevantes cuando él sabe que tiene el sartén por la mano y sabe cómo calar en esa sensibilidad de nacionalismo, que para mí es una estrategia importante, pero pues acuérdate también que muchos estadounidenses votarán por primera vez. Sí. Y ya pues los republicanos declararon que se impugnarán agresivamente los votos por correspondencia, y pues esto también puede generar un fraude. Bueno, no nos adelantemos, es una percepción, pero creo que este tipo podría marcar mucho, ¿no? Porque aparte se reducieron, lo que tú me contabas de los colegios electorales, se reducieron los puestos de votación a unas urnas con poco personal, y esto podría también dificultar la votación el día de las elecciones. Por eso yo te hablaba de que puede haber un ausentismo. Entonces, creo que va a primar mucho el tema del debate, el mensaje y cómo lo fue percibido, cómo caló en esa parte de fibras sensibles que todos los seres tenemos, sobre todo por el tema del confinamiento. Y creo que esta suma de votos en los colegios electorales también podría marcar error, o sea, sobre todo por la nueva modalidad en las que se van a hacer. Y la verdad creo que Trump viene también perdiendo algunos votos, pero sigue teniendo una amplia ventaja en el colegio electoral, donde obviamente cada estado recibe un número de votos basado en su población. Entonces también hay que estar atentos, así que yo espero que nos depare no solamente a Colombia, sino a Ecuador, un gobierno que establezca políticas de intercambio comercial, de tratados, donde pues no se nos generen más impuestos, digámoslo así, para poder introducirse en los Estados Unidos y podamos mejorar nuestras economías. Todos los países están golpeados, y creo que nuestros países latinoamericanos sí requieren el apoyo de un presidente pues que realmente piense en que las elecciones pues van a tener en zozobra a toda Latinoamérica y van a marcar un referente a nivel global. O sea, yo te voy a decir, aquí sí hay que generar y tener fe. Sí, y esa zozobra, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque listo, hoy son las elecciones, pero hay que mirar también la situación de los colegios electorales y hay que mirar también las disposiciones internas. Entonces estaríamos hablando más o menos, según experiencias que ustedes han tenido con anteriores elecciones, ¿cuánto tiempo para saber quién es el presidente de Estados Unidos? Bueno, hoy tendremos ya un resultado realmente emocionante o perturbador. Va a depender cómo esté la parte de nuestro ánimo. Sí. Y creo que eso pues va a marcar mucho y va a ser obviamente un efecto multiplicador, así lo voy a llamar, porque ahí se va a generar esa tendencia, o si somos populistas, socialistas, enmarcados realmente en la derecha, que yo siempre profano, que la derecha siempre tiene algo del socialismo, porque es la única manera de marcar posicionamiento en las cosas que nosotros queremos atraer. Acuérdense que los políticos generan estrategias y saben cómo llegar, saben cómo manipular mediáticamente
o a través de un mensaje arrasador para poder generar un mayor electorado. Entonces aquí también tenemos que ver que esta zozobra terminará hoy y veamos qué avisora para nuestros países que también están en procesos electorales, y que esto marcará un punto de hacia dónde van estos años, sobre todo ahora con una pandemia a cuestas, donde no se ha terminado, donde hemos salido a trabajar con pandemia y estas medidas sanitarias aún no tienen una respuesta o avisoran un término final a esto. Entonces hoy creo que hoy estamos generando eso. Hoy tenemos incluso un análisis político durante todo el día, donde varios consultores políticos, analistas políticos de varios países de Latinoamérica se reúnen gracias a la Red Latinoamericana de Consultores Políticos para poder analizar continuamente, paso a paso, desde colegios electorales, desde las características de Biden, de Trump. Así que les invitamos a toda la gente maravillosa que se una al Facebook Live que será durante todo el día de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, donde es bueno también hacer un análisis. Creo que hay un punto importante de poder también decir a la gente que nos toca entrevernos en la política. A pesar de que no nos guste, a pesar que nos parezca pesado, a pesar de que tengamos sentimientos opuestos, creo que la participación ciudadana también nos dará una mejor manera de poder visualizar el tema de las elecciones que se irán a celebrar en cada uno de nuestros países. Y hay que ponerle atención, porque todo va a tener un mensaje claro y vamos a ver cómo vamos caminando estos años con el nuevo o con la reelección presidencial de Trump, para poder enmarcar también la nueva era económica en nuestros países, después obviamente de la devastadora pandemia que nos ha dejado muchísimo caos, depresión económica y sobre todo pérdidas humanas. Creo que esto va a primar muchísimo en esto, y creo que es eso. Por eso también nosotros, si me lo permiten, chicos, estamos también preocupados por el tema de la salud emocional, y creo que me enfaticé eso mucho en ustedes, porque podríamos hacer un análisis político exhaustivo sobre las características que todo el mundo podría conocer. Pero yo creo que hay algo importante que debemos enmarcar, que es la salud emocional. Pues Linda no Romero, solamente por cuántos votos, y creo que nosotros acá en Ecuador hicimos un congreso, gracias también a la red, llamado Mujeres Reales, y esto va enmarcado a la salud emocional de hombres y mujeres, porque obviamente acuérdense también que hombres y mujeres en Estados Unidos tienen un mismo número. Sí hay más hombres que mujeres, pero las mujeres marcan tendencia. Uh-huh. Entonces, qué bueno, y ojalá nuestra salud mental sea un punto positivo en los nuevos gobernantes, para que ellos también desarrollen políticas públicas en beneficio de saber que los seres humanos no venimos a sufrir, a estar en zozobra, sino a apalancarnos también de la reactivación a través de nuestros propios propósitos de vida. Pues y también queremos felicitar a Liliana González, quien lleva a cabo este debate, y quien también recibió un reconocimiento en el Congreso, obviamente por su labor, que me parece muy altruista, de poder enmarcar esto. La gente no le gusta saber de política, pero es importante saber de política para poder nosotros proyectarnos y saber cómo va a manejarse la economía, no solamente Estados Unidos, las leyes migratorias, la emergencia sanitaria, los tratados de libre comercio, el comercio entre países, y sobre todo también las cuotas arancelarias que tendrá cada país para poder ingresar. Creo que esto va a marcar mucho. Y esperamos, por supuesto, ustedes sigan, y queremos agradecerles a Radio Violeta, siempre ustedes tan pendientes, tan profesionales, de poder llegar con este mensaje que no viene a desalentar, sino a decir, seamos partícipes del progreso de nuestros pueblos. Eso también es una responsabilidad y corresponsabilidad ciudadana. Y nuevamente invitarles al análisis político de las elecciones de Estados Unidos, que será a partir de las 9 de la mañana, hora Colombia, 10 de la mañana en los Estados Unidos, para que la gente pueda seguir el debate. Y también es importante conocer qué es lo que la gente requiere saber. Y eso también podría, yo digo, ojalá también abrir nuestra mente y saber que un gobernante no solamente tiene que ganar visceralmente. Un gobernante tiene la gran responsabilidad de manejar una nación con seres humanos que necesitan crecer. Y eso creo que es una de las partes altruistas en el tema de la consultoría política. Linda Romero, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Estaremos pendientes entonces de este análisis que se va a hacer minuto a minuto sobre las elecciones de Estados Unidos. Linda, que tenga buen día.
Bendiciones para todos y espero que se enlacen ya en minutitos a la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. 8 de la mañana.